Esta tierra está llena de historias, recuerdos y misterios, y uno de ellos fue la historia del gran Aegon el Conquistador. La historia de Poniente y sus grandes casas comienza con la historia de la familia Targaryen y un sueño que los salvó de la destrucción de Valyria, siendo los últimos jinetes de dragones, y con ellos no solo conquistando el reino, sino unificándolo. Una historia que solamente los reyes descendientes de ese linaje conocían. La conquista de Aegon Targaryen se utiliza como referencia cronológica en Poniente, pero no es precisa. La conquista no fue inmediata, duró más de 2 años desde el desembarco hasta la coronación en Antigua, y Dor no se sometió durante su reinado ni el de sus hijos. La fecha de inicio de su reinado no es clara, ya que muchos confunden su desembarco con el inicio de su reinado, que realmente comenzó con su coronación 2 años después. Los Targaryen, de sangre valyria, se mudaron a Rocadragón antes de la maldición de Valyria, lo que les permitió sobrevivir, controlando el comercio en la bahía de Aguas Negras y dominando los cielos con sus dragones. Aunque inicialmente se enfocaron en el este, eventualmente se interesarían por Poniente. Aegon nació en Rocadragón en el 27 antes de la conquista y pasó a la historia como Aegon el Conquistador. Aegon Targaryen, hijo de Aerion y Valeria Velaryon, tenían 2 hermanas, Visenya y Rhaenys, con quienes se casó. De los 5 dragones que volaron al exilio desde Valyria, solo Valerion sobrevivió hasta Aegon. Vhagar y Meraxes nacieron en Rocadragón. Aegon mostró interés en Poniente durante la conquista, ordenando la creación de la Mesa Pintada. Durante su juventud, Poniente estaba dividido en 7 reinos beligerantes. Los reyes más cercanos a Rocadragón eran Harren el Negro y Arlyg el Arrogante. Arlyg ofreció la mano de su hija y las tierras a Aegon para aliarse contra Harren, pero Aegon rechazó la oferta, ya que no necesitaba otra esposa, y las tierras le pertenecían a Harren. El señor de Rocadragón le presentó una contraoferta. Aceptaría las tierras que le brindaba Arlyg si también él cedía el Garfio de Mercy, así como los bosques y las llanuras comprendientes entre el sur de Aguas Negras y el río Rodion, entre otras tierras. El pacto se sellaría con el enlace entre la hija de Arlyg y Orys Baratheon, amigo de la infancia de Lord Aegon y su paladín. Arlyg el Arrogante rechazó airado estas condiciones. Se rumoraba que Orys Baratheon era de baja estofa, hermano ilegítimo por parte del padre de Lord Aegon, y el rey de la tormenta no pensaba deshonrar a su hija concediéndole su mano a un bastardo. La mera preposición lo indignaba. Arlyg ordenó cortarle las manos al mensajero de Aegon y se las devolviera en una caja. «Estas son las únicas manos que pienso conceder a vuestro bastardo», escribió. Aegon no respondió. Se limitó a convocar a sus amigos, banderizos y aliados principales que acudieron a Rocadragón. Eran pocos. Los Velaryon de Marcaderiva habían jurado fidelidad a la casa Targaryen, igual que los Celtigar de Isla Garra. Desde el Garfio de Mercy acudieron Lord Baemon de Punta Aguda y Lord Macy de Piedra de la Tormenta, ambos juramentados a Bastión de Tormentas, pero con lazos más estrechos con Rocadragón. El 7º día, una bandada de cuervos partió de las torres de Rocadragón para llevar el mensaje a Lord Aegon y a los 7 reinos en Poniente. Y a los 7 reyes volaron, así como a la ciudadela en Antigua, y a los grandes señores y los menores, todos con idénticas palabras. A partir de este día, únicamente habrá un rey en Poniente. Aquellos que se posternen ante Aegon de la casa Targaryen conservarán sus tierras y títulos. Los que se alcen en armas contra él resultarán derrocados, humillados y aniquilados. Existen distintas crónicas sobre el número de espadas que partieron de Rocadragón con Aegon y sus hermanas. Algunas dicen que 3000 y otros dicen solo que unas cientos. Este humilde hueste de los Targaryen desembarcó en el delta de Aguas Negras, en la orilla norte, donde 3 colinas boscosas se elevaban sobre una aldea de pescadores. En tiempos de los 100 reinos, muchos señores menores habían reclamado para sí la desembocadura del río, entre ellos los reyes Darkling del Valle Oscuro y los Mercy del Piedra de la Tormenta, y los antiguos reyes de los ríos. Los señores locales se rindieron o fueron derrotados, y Aegon consolidó su poder en la región.
Visenya y Rhaenys, sus hermanas, ayudaron en la conquista, sometiendo a castillos y recolectando riquezas. Visenya, guerrera y experta en magia, era temida por su carácter implacable. Rhaenys Targaryen, la menor de los 3 hermanos, era alegre, curiosa y amable, amante de la música, de la poesía y le gustaba tocar el arpa. Y era fanática en volar con su dragón. Aunque no era una guerrera, volaba frecuentemente en su dragón Meraxes. A diferencia de su hermana Visenya, Rhaenys se rodeaba de artistas y era conocida por su encanto. El primer escollo de consideración para los conquistadores lo plantearon Lord Arklin de Valle Obscuro y Lord Monton de Pozo de la Doncella, que unieron fuerzas y marcharon hacia el sur con 3,000 hombres, con la intención de expulsar a los invasores de vuelta al mar. Aegon envió a Orys Baratheon para atacarlos mientras avanzaba, a la vez que él descendía sobre ellos desde el cielo con el terror negro. Ambos señores murieron en la desigual batalla, que se desencadenó después de que el hijo de Darklin y el hermano de Monton rindieran sus castillos y jurara lealtad a la casa Targaryen. En aquella época, el Valle Obscuro era el principal puerto de poniente del mar Angosto. Había crecido en tamaño y riquezas gracias al comercio. Visenya Targaryen no permitió que asolaran a la población, pero tampoco dudó en apropiarse de sus tesoros, que engrosaron en gran medida sus arcas de los conquistadores. Quizás sea este momento el adecuado para hablar de las muy diversas afinidades de Aegon Targaryen. Resulta curioso que la figura de Aegon Targaryen fuera tan enigmática para sus cortesanos como para nosotros. Armado con el acero de Valyria, se contaba entre los mejores guerreros de su época, pero no se complacía en sus hazañas de armas y nunca participó en justas o torneos. Su montura era Valerion, el terror negro, pero solo volaba para guerrerear o para desplazarse velozmente por mar y tierra. Su imponente presencia atraía a los hombres hacia su estandarte, pero no tenía más amigos íntimos que Orys Baratheon, el compañero de su juventud. Atraía a las mujeres, pero siempre fue fiel a sus hermanas. Como rey, depositaba la confianza en su consejo privado y en sus esposas, en cuyas manos delegaba el gobierno cotidiano del reino. Aunque no dudaba en asumir el mando cuando lo consideraba necesario, aunque trataba con dureza a los rebeldes y traidores, era generoso con los antiguos enemigos que rendían pleitesía. Lo demostró por primera vez en el fuerte de Aegon, la rudimentaria fortaleza de madera y adobe que había erigido en la cumbre de la que había partido de aquel entonces. Se conocería como Colina de Alta Aegon. Tras haber conquistado una docena de castillos y asegurado ambas riberas de la desembarcadura de Aguas Negras, ordenó a los señores derrotados que acudieran a él. Cuando llegaron, se postraron y depositaron las espadas a los pies de Aegon, quien les pidió que se levantaran y los reafirmó en sus tierras y títulos. A los que los habían apoyado durante más tiempo les concedió honores. Designó a Daemon Velaryon señor de las mareas, consejero naval, al mando de la flota real. A Torres Macy, señor de Piedra de la Tormenta, lo nombró consejero de los heredictos y capitán. Aunque hacía mucho que existía la tradición de los blasones entre los señores de Poniente, los señores dragón de Valyria no los habían utilizado nunca. Cuando los caballeros de Aegon se desplegaron su enorme estandarte de batalla, un dragón tricéfalo, de agules sobre campos de sables, los señores lo interpretaron como un signo inequívoco de que era verdaderamente uno de ellos. Cuando su hermana Visenya coronó a su hermano con una diadema de acero valirio, entrancado con rubíes, y la reina Rhaenys lo saludó como Aegon, el primero de su nombre, rey de todo Poniente y escudo del pueblo, los dragones rugieron, y los señores y caballeros voltearon, pero las ovaciones más fuertes fueron las del pueblo llano de los pescadores, los labriegos y las dueñas. Sin embargo, los 7 reinos que Aegon el dragón pensaba derrocar no estaban para las celebraciones. En Harrenhal y en Bastión de Tormentas, Harren el Negro y Arlyg el Arrogante ya habían convocado a sus banderizos. Desde el oeste, el rey Mer del dominio cabalgó al norte largo el camino desde el océano hasta Roca de Casterly para reunirse con el rey Loren de la casa Lannister. La princesa de Dor mandó un cuervo a Rocadragón con la oferta de unirse a Aegon contra Arlyg el rey de la tormenta. Existían distintas crónicas sobre el número de espadas que partieron de Rocadragón con Aegon y sus hermanas. Algunos dicen que 3,000, otros que unos cientos de hombres.
Este humilde oeste de los Targaryen desembarcó en el río de Aguas Negras, en la orilla norte, donde 3 columnas boscosas se elevaron sobre la aldea de pescadores. En tiempos de los 100 reinos, muchos señores menores habían reclamado para sí desembarco del río, entre ellos los reyes Darkling del Valle Oscuro, los reyes Macy de Piedras de la Tormenta y los antiguos reyes de los ríos. Aunque tanto Bastión de Tormentas como Harrenhal habían reclamado, la desembocadura no tenía defensas, y los castillos más próximos pertenecientes a los señores menores sin poder militar ni influencia. Señores que por añadiduría no tenían muchos motivos para apreciar a su supuesto señor feudal, Harren el Negro. Aegon Targaryen se apresuró a levantar una empalizada de barro y troncos alrededor de las colinas más altas y envió a sus hermanas a asegurar la sumisión de los castillos circundantes. Roxby se rindió a Rhaenys y Meraxes, la de los ojos dorados, sin presentar batalla. En Stockworth, unos cuantos ballesteros dispararon saetas a Visenya, hasta que las llamas de Vhagar prendieron los tejados del torreón del castillo. También se sometieron. El primer escollo de considerar para los conquistadores lo plantearon Lord Anclir del Valle Oscuro y Lord Monton de Pozo de la Doncella, que unieron sus fuerzas y marcharon hacia el sur con 3000 hombres, con intención de expulsar a los invasores de vuelta al mar. Aegon envió a Orys Baratheon para atacarlos mientras avanzaba, a la vez que él descendía sobre ellos desde el cielo con el terror negro. Ambos señores murieron en la desigual batalla que se desencadenó. Después, el hijo de Darkling y el hermano de Monton rindieron sus castillos y juraron lealtad a la casa Targaryen. Edmund Tully de Aguas Dulces, que había sido convocado para la defensa de Harrenhal, se puso de parte de la casa Targaryen. Enarboló el estandarte del dragón sobre su castillo y marchó con caballeros y arqueros para unirse a las fuerzas de Aegon. Su desafío animó a los señores de los ríos. Uno por uno, los señores del tridente renegaron a Harren y prestaron el apoyo a Aegon el dragón. Los Blackwood, los Malister, los Vance, los Bracken, Piper, Frey, Strong reclutaron a sus hombres y descendieron sobre Harrenhal. El rey Harren el Negro, al verse superado repentinamente, se refugió en su fortaleza supuestamente inexpugnable. Harrenhal, el mayor castillo jamás construido en Poniente, presumía de 5 torres colosales, una fuente inagotable de agua dulce, sótanos enormes, bien aprovisionados y una robusta muralla de piedra negra, más alta que ninguna escala de asalto y tan gruesa que no podría romperse con arietes ni desquebrajarse contra buques. Harren atracó las puertas y se dispuso con sus hijos y partidarios que lo quedaban y resistió el asedio. Aegon de Rocadragón tenía un plan distinto. Tras unirse a Edmund Tully y los otros señores de los ríos para rodear el castillo, mandó a un maestre a sus puertas bajo un estandarte de paz para parlamentar. Salió a ese encuentro Harren, un hombre mayor de pelo cano que, aún así, transmitía fiereza, enfundado en su armadura negra. Cada rey iba acompañado de un maestre y un portaestandartes, por lo que quedó constancia de las palabras que se cruzaron. «Rendiros ahora», empezó Aegon, «y podré seguir siendo el señor de las Islas del Hierro. Rendiros ahora y vuestros hijos vivirán para sucederos. Tengo 8000 hombres apostados alrededor de vuestra muralla». «Lo que hay afuera de mi muralla no es de mi incumbencia», contestó Harren. «Estos muros son fuertes y gruesos, pero no tienen altura suficiente para protegerlo de los dragones. Los dragones vuelan». «Lo construí de piedra», dijo Harren, «y la piedra no arde». «Cuando caiga el sol», respondió Aegon, «se extinguirá vuestro linaje». Se retiró entonces a su torre, rodeado por su guardia personal, para cenar con los hijos que le quedaban. Cuando se puso el sol, los hombres de Harren el Negro escudriñaban la oscuridad incipiente, aferrados a sus lanzas y ballestas. Quizás, al ver que no aparecía ningún dragón, algunos pensaron que las amenazas de Aegon eran vanas, pero Aegon Targaryen se había alzado con Valerion por encima de las nubes, muy por encima, tanto que el dragón parecía una mosca ante la luna. Fue entonces cuando emprendió el descenso hacia el interior de la muralla. Con alas negras como el carbón, Valerion se sumergió en la oscuridad de la noche, y cuando apareció bajo a él las inmensas torres de Harrenhal, dio rienda suelta a su furia, y el rugido, el baño de fuego negro riberante de rojo. La piedra no arde, se había mofado Harren, pero su castillo no era solo de piedra.
Madera, lana, cáñamo, paja, pan, tasajo, trigo, todo ardió. Todo. Tampoco los hombres del hierro de Harren eran de piedra. Entre gritos, envueltos en humos y llamas, corrían por los patios y se precipitaban por las almenas para morir contra el suelo. Incluso la piedra se resquebraja y funde si el fuego alcanza la temperatura suficiente. Los señores de los ríos que aguardaban fuera del castillo relataron después que las torres de Harrenhal resplandecían rojas contra la noche, como 5 grandes cirios. Y al igual que los cirios, empezaron a retrocerse y menguar a medida que los ríos de piedra derretían, corrían por sus costados. Aquella noche, Harren y sus últimos hijos fueron pasto de las llamas que consumieron la monstruosa fortaleza. Sus casas vasallas se extinguieron junto a él, al igual que el poder de las Islas del Hierro en las tierras de los ríos. Al día siguiente, las ruinas humeantes de Harrenhal, el rey Aegon aceptó juramentado la lealtad de Edmund Tully, señor de Aguas Dulces, y lo nombró señor supremo del Tridente. Los otros señores de los ríos también rindieron pleitesía a Aegon como el rey y a Edmund Tully como su señor. Cuando se enfriaron las cenizas y fue posible entrar al castillo sin peligro, se recogieron las espadas de los caídos, muchas rotas, fundidas o retorcidas como cintas de acero por el fuego del dragón, y se enviaron al fuerte de Aegon. Los banderizos del rey de la tormenta, al sur y al este, demostraron ser más leales que los del rey Harren. Arlig el Arrogante congregó una hueste muy numerosa en Bastión de Tormentas, la sede de los Duraron. Era una fortaleza imponente. La gran muralla que la rodeaba era más gruesa aún que la de Harrenhal. También se consideraba inexpugnable, pero la noticia del final del rey Harren llegó pronto a los oídos de su viejo enemigo. El rey Arlig, Lord Flay, Lord Bugler, Lord Elrond ya habían muerto en combate sobre la reina Rhaenys y su dragón mientras retrocedían ante la hueste enemiga. El viejo rey guerrero bramó que no tenía intención de morir como Harren, horneado dentro de su alcázar como un cochino con una manzana en la boca. Así que Arlig el Arrogante, curtido en numerosas batallas, decidió enfrentarse a su suerte, empuñando una espada, y partió a caballo a Bastión de Tormentas por última vez, para ir al encuentro del enemigo en campo abierto. El avance del rey de la tormenta no sorprendió a Orys Baratheon ni a sus hombres. La reina Rhaenys, a lomos de Meraxes, había presenciado su partida de Bastión de Tormentas y ofreció a la mano del rey información detallada en cuanto al número y a la disposición de las fuerzas enemigas. Orys se hizo fuerte en las colinas al sur de Puerta Bronce y se estableció en el terreno alto, a guardar la llegada de los tormenteños. A medida que se acercaban los ejércitos, los hombres de la tormenta hicieron honor a su nombre. Esa mañana empezó a caer una lluvia persistente, que a mediodía se había convertido en borrascosa. Los banderizos del rey Arlig lo incitaron a retrasar el ataque hasta el día siguiente, pero las fuerzas del rey de la tormenta casi duplicaban las de sus enemigos y tenía casi 4 veces más caballeros y caballería pesada. Lo indignaba la vista de los estandartes de los Targaryen, que ondeaban empapados en las colinas de su propiedad, y el viejo guerrero curtido en tantas batallas se dio perfectamente cuenta de que la lluvia los azotaba desde el sur y daba frente a los hombres de los Targaryen que defendían las colinas, por lo que dio la orden de atacar y comenzó la batalla que pasó a los anales de la historia como la última tormenta. La batalla prosiguió hasta bien entrada la noche, muy sangrienta y mucho más igualada que la conquista de Harrenhal por parte de Aegon. Arlig el Arrogante y sus hombres cargaron contra la posición de los Baratheon, pero las laderas eran empinadas y la lluvia había ablandado los embarrados del terreno, por lo que los caballos de guerra avanzaban a duras penas entre resbalones y las cargas perdieron la cohesión y el impulso adecuado. A los tormenteños les fue mejor cuando mandaron a sus lanceros de pie a colina arriba. Cegados por la lluvia, los invasores no vieron escalar hasta que fue demasiado tarde, y las cuerdas empapadas de los arcos hicieron que los arqueros resultaran inútiles. Cayó una colina, y luego otra, y la cuarta y última carga del rey de la tormenta y sus caballeros abrió paso hasta el centro de las tropas de Baratheon, y se encontró con la reina Rhaenys y Meraxes. Incluso en tierra, la dragona demostró ser temible. Deacon Morgan y el bastardo de Refugio Negro, que estaban al mando de la vanguardia, quedaron envueltos en llamas, al igual que la guardia personal del rey Arlig. Los caballos de batalla se desbocaron y huyeron, aplastando a su paso a los jinetes que los seguían y convirtiendo la carga en un caos,
hasta el rey de la tormenta cayó en montura. Aún así, Arlik siguió luchando. Cuando Orys Baratheon bajó la colina, enfragado con los suyos, se encontró con el viejo rey, plantado cara a cara. Docena de hombres con unos otros hombres muertos a los pies. ¡Apartad!, ordenó Baratheon, y desmontó para enfrentarse al rey de la tormenta a su altura. Tras ofrecer una última oportunidad de rendición a Arlik, contestó con un exabrupto. Así que lucharon, y el vestuoso rey guerrero de pelo encanecido y la fiera mano de Aegon con su barba negra, se dice que ambos hirieron a su contendiente, pero al final el último Targaryen vio concedido su deseo de morir con una espada en la mano y una maldición en los labios. La muerte de su rey desencorazonó por completo a los tormenteños, y a medida que se difundía la noticia, los señores y caballeros de Arlik tiraban las espadas y huían. Durante unos días se temió que Bastión de Tormenta sufriera la misma suerte que Harrenhal, pues Argelia, la hija de Arlik, afianzó las puertas frente al avance de Orys Baratheon y la hueste de los Targaryen, y se declaró como reina de la tormenta. Cuando la reina Rhaenys entró en el castillo a lomos de Meraxes para parlamentar, Argelia le prometió que antes que arrodillarse ante el enemigo, moriría hasta el último defensor de Bastión de Tormentas. «Podéis tomar mi castillo», dijo, «pero solo encontraréis huesos, sangre y cenizas». Sin embargo, los soldados y la guarnición no estaban tan dispuestos a morir. Esa noche, enarbolaron una bandera de paz. Se abrieron las puertas del castillo y llevaron a Lady Argelia amordazada, encadenada y desnuda al campamento de Orys Baratheon. Se dice que Baratheon le quitó las cadenas personalmente, la envolvió en su capa, le sirvió vino y le habló con amabilidad del valor de su padre y cómo había muerto. Después, para honrar al rey caído, adoptó el blasón y el lema de los Durraron. El venado coronado se convirtió en su emblema, Bastión de Tormentas en su sede y Lady Argelia en su esposa. Con las tierras de los ríos y las tormentas bajo el control de Aegon el Dragón y sus aliados, el resto de los reyes de Poniente vio claramente la llegada de su turno. En Invernalia, el rey Torren convocó a sus banderizos, a sabiendas de que con las grandes distancias del norte llevaría tiempo reunirlos. La reina Sharra del Valle, regente en nombre de su hijo Ronel, se refugió en Nido de Águilas, preparando su defensa, y envió a un ejército a la Puerta de la Sangre, el acceso del Valle de Arryn. A la reina Sharra la alababan de joven, llamándola la flor de la montaña, la doncella más bella de los 7 reinos. Quizá con la esperanza de persuadir a Aegon con su belleza, le envió un retrato y se ofreció a casarse con él, siempre que nombrara heredero a su hijo Ronel. Aunque al final recibió el retrato, no se sabe si Aegon llegó a responder la propuesta. Ya tenía 2 reinas y Sharra Arryn era entonces una flor marchita, 10 años mayor que él. Mientras tanto, los 2 grandes reyes de Occidente hicieron causa en común y reunieron a sus ejércitos con intención de detener a Aegon de una vez por todas. Desde Alto Jardín partió Lord Merren de la casa Gardener, rey del dominio, con una poderosa hueste. Al pie de la muralla de Sotorion, sede de la casa Rowan, se reunió con Loren I Lannister, rey de la Roca, que avanzaba con su ejército desde las tierras del oeste. Juntos, los 2 reyes estaban frente a la hueste más numerosa que jamás se había visto en Poniente. Un ejército de 55,000 hombres, con unos 600 señores, grandes y menores, y más de 5,000 caballeros. Nuestro puño de hierro, presumía el rey Meren, sus 4 hijos cabalgando junto a él, y sus 2 nietos lo atendían como escuderos. Los 2 reyes no se entretuvieron en Sotorion. Su ejército de semejante tamaño debía de mantenerse en marcha. Los aliados partieron al instante hacia el noroeste, atravesando los altos pastos y los campos de trigo dorado. Aegon recibió el aviso de su llegada en el campamento, junto al ojo de los dioses, por lo que reunió sus fuerzas y avanzó al encuentro de estos. Bajo su mando, solo disponía de una quinta parte de los hombres que reunieron los 2 reyes, y muchos de sus soldados eran vasallos de los señores de los ríos, cuya lealtad a la casa Targaryen era reciente y nunca se había puesto a prueba. Sin embargo, con un ejército menor, Aegon se desplazaba mucho más deprisa que sus enemigos. En la ciudad del Septo de Piedra se le unieron sus 2 reinas,
junto con sus dragones, Rhaenys desde Bastión de Tormenta y Visenya desde Punta de Zarparrot, donde habían recaudado numerosas promesas de pleitesías de los señores del lugar. Los tres Targaryen juntos vieron desde el cielo cómo el ejército de Aegon cruzaban las fuentes de Aguas Negras y continuaban apresurándose hacia el sur. Los dos ejércitos se vieron frente a frente en las amplias llanuras abiertas en el sur de Aguas Negras. Los dos reyes se regocijaron cuando sus exploradores volvieron con informes sobre el número y la disposición del ejército de los Targaryen. Al parecer, tenían 5 hombres por cada uno de los de Aegon, y la desproporción entre señores y caballeros era todavía mayor. Además, el terreno era amplio y abierto, con hierba y trigo hasta donde alcanzaba la vista, idóneo para la caballería pesada. Aegon Targaryen no controlaría el terreno elevado. A diferencia de Orys en la última tormenta, la tierra era firme y sin rastro de barro. No los importunaría la lluvia. El cielo estaba despejado, aunque hacía viento, y no había llovido en más de 2 quincenas. El rey Meren había llevado a la batalla casi al doble de hombres que el rey Loren, por lo que solicitó el honor de dirigir la columna central. A Edmund, su hijo y heredero, le otorgaron el mando de la vanguardia. Sin barreras naturales a las que anclara la defensa de la línea de los Targaryen, los dos reyes pensaban rodear a Aegon por los flancos para caer sobre su retaguardia mientras el puño de hierro, una gran cuña de caballeros con armadura y grandes señores, aplastaban el centro de la formación. Aegon Targaryen desplegó a sus hombres en una media luna irregular, con los lanceros y piqueros cerrando las filas en primera línea, los arqueros y ballesteros justo detrás, y la caballería ligera en ambos flancos. Dio el mando a las tropas de John Monton de Pozo de la Doncella, uno de los primeros enemigos que se había ganado para su causa. El rey pensaba luchar, junto con sus reinas desde el cielo. También se había percatado de la ausencia de lluvia. Los pastos y el trigo que rodeaban a los ejércitos estaban listos para la cosecha, y muy secos. Los Targaryen esperaron a que los dos reyes hicieran sonar sus cornetas y empezaron a avanzar bajo un mar de estandartes. El rey Meren en persona lideraba la carga contra el centro de la formación enemiga. Entre gritos y rugidos, envalentonados por los cuernos y los tambores de guerra, los Lannister y los Gardener cargaron a través de una lluvia de flechas hasta llegar a sus enemigos, barriendo a su paso a lanceros de los Targaryen y rompiendo sus filas. Pero Aegon y sus hermanas ya surcaban el cielo. Aegon sobrevoló las filas enemigas a lomos de Valerion, atravesando un alud de lanzas, piedras y flechas, y descendiendo repentinamente para envolver en llamas a sus enemigos. Rhaenys y Visenya prendieron los campos de la retaguardia de los soldados enemigos, así como los lugares donde el viento empujaba el fuego hacia ellos. La hierba seca y las espigas prendieron al instante. El viento avivó las llamas y arrasó el humo frente a ellos contra los hombres de los dos reyes. El olor del fuego asustó a las monturas y a medida que el humo se hacía más denso, tanto hombres como animales avanzaban a ciegas. Empezaron a romper filas mientras se elevaban muros de fuego a sus lados. Los hombres de Lord Monton, al otro lado de las llamas, empujados contra el viento, esperaron con arcos y lanzas, dispuestos para acabar fácilmente con los hombres quemados y en llamas que lograron escapar a aquel infierno. La batalla se conocería como el Campo de Fuego. Más de 4,000 hombres perecieron bajo el fuego del dragón y otros 1,000 atravesados por espadas, lanzas o flechas. Decenas de miles sufrieron quemaduras que, en muchos casos, los marcaron de por vida. El rey Meren estaba entre los caídos, junto con sus hijos, nietos, hermanos, primos y unos que otros parientes. Uno de sus sobrinos sobrevivió 3 días. Cuando murió a causa de sus quemaduras, la casa Gardener murió con él. El rey Loren, de la casa Roca, al ver perdida la batalla, consiguió ponerse a salvo tras atravesar con un caballo un muro de fuego y humo. Los Targaryen perdieron menos de 100 hombres. La reina Visenya sufrió una herida de flecha en el hombro, pero se recuperó pronto. Mientras los dragones se atiborraban de muertos, Aegon ordenó que recogieran las espadas de los caídos y las mandaran río abajo. Al día siguiente capturaron al rey Loren Lannister, el rey de la Roca. Puso su espada y corona a pies de Aegon, se arrodilló ante él y le rindió pleitesía. Y Aegon, fiel a su promesa, alzó a su enemigo derrotado, lo reafirmó en sus tierras y su señorío y lo nombró señor de Roca Casterly y guardián del occidente.
Siguieron su ejemplo los banderizos de Lord Loren, así como muchos señores del dominio, que los habían sobrevivido bajo el fuego del dragón. La intención del rey Aegon era seguir avanzando hacia el sur y forzar la sumisión de Antigua, el Rejo y Dorne. Pero mientras estaba en Alto Jardín, le llegó la noticia de un nuevo desafío. Torren Stark, el rey del norte, había cruzado el cuello y encontrado en las tierras de los ríos al frente de un ejército de 30,000 norteños salvajes. Aegon se dirigió hacia el norte de inmediato, alentando a su ejército a lomos de Valerion, el terror negro, para parlamentarle cara a cara. Mandó aviso a sus 2 reinas y a todos los señores y los caballeros que le habían rendido pleitesía tras las batallas en Harrenhal y en el Campo de Fuego. Cuando Torren Stark llegó a las orillas del Tridente, encontró guardándolo al sur del río un ejército que prácticamente duplicaba el suyo. Señores de los ríos occidentales, tormenteños, hombres del dominio, habían acudido todos. Los exploradores de Torren habían visto las ruinas de Harrenhal, en las que aún ardían cenizas. El rey en el norte también había oído muchas anécdotas sobre el Campo de Fuego y sabía que le esperaría la misma suerte si intentaba cruzar el río. A pesar de todo, algunos de sus banderizos le urgían a atacar, insistiéndole que el valor de los norteños les brindarían la victoria. Otros lo instaban a retroceder hasta Foso Cailin y presentar batallas en tierras del norte. Brandon Nieve, el hermano bastardo del rey, se ofreció a cruzar solo las tierras del Tridente, al amparo de la oscuridad para matar a los dragones mientras dormían. El rey Torren sí que mandó a Brandon Nieve al otro lado del Tridente, pero acompañado de 3 maestres, y no para matar, sino para negociar. Durante toda la noche se sucedieron los mensajes entre uno y el otro sentido, y la mañana siguiente fue Torren Stark quien cruzó al Tridente. Ahí en la orilla del sur se arrodilló, dejando la antigua corona del rey del invierno a los pies de Aegon y le juró lealtad. Y se puso de pie como señor de Invernalia y guardián del norte, ya no como rey. Desde aquel día hasta la fecha, Torren Stark se le conoce como el rey que se arrodilló, pero no quedaron atrás los huesos calcinados de ningún norteño, y las espadas que Aegon recogió de Lord Stark y sus vasallos no estaban retorcidas, dobladas ni fundidas. Aegon y sus hermanas tomaron caminos distintos para continuar su conquista de Poniente. Aegon se dirige a Antigua, mientras que Visenya vuela al valle de Arryn y Rhaenys a Dorne. Visenya, montada en su dragón Vhagar, sobrevuela las defensas del valle de Arryn y aterriza en el nido de águilas, donde se encuentra con el pequeño rey Ronel Arryn, fascinado por su dragón. Sin enfrentamiento alguno, la reina Shara Arryn entrega las coronas y las espadas de su reino a Visenya, quien logra que el valle de Arryn se someta pacíficamente a la autoridad de los Targaryen, no sin antes hacer que su hijo se montara en su dragón y diera un buen vuelo sobre el valle de Arryn. En contraste, Rhaenys enfrenta una situación diferente en Dorne. Aunque sobrevuela varias fortalezas, incluidas las más importantes de la región, se encuentra con que están vacías, abandonadas por sus señores. Finalmente llega a la Lanza del Sol, donde se encuentra con la princesa Meria Martell, una anciana gobernante de Dorne. Meria dejó claro que no sometería a los Targaryen y que aunque pudieran quemar Dorne, no podrían doblegar ni romper a su gente, reafirmando el lema de su casa: nunca doblegado, nunca roto. Y así Rhaenys se retira y Dorne queda sin conquistar, por el momento. Aegon y su hueste llegaron a Antigua, encontraron las puertas de la ciudad abiertas y Lord Hightower esperándolos para rendirles pleitesía. Lo que había sucedido era que cuando la noticia del desembarco de Aegon llegó a Antigua, el Septón Supremo se encerró 7 días y 7 noches en el septo estrellado para que los dioses lo guiaran. No tomó otra cosa que pan y agua, y no hizo nada más que rezar, pasando del altar de un dios al otro. El señor de Antigua era cauto y devoto. Uno de los hijos menores servía a los hijos de los guerreros, y otro acababa de profesar los votos como Septón. Cuando el Septón Supremo le habló de la visión que le habían mostrado los dioses, Lord Hightower decidió que no se enfrentaría con alguien en armas. Por ese motivo, ningún hombre de Antigua ardió en el Campo de Fuego. 3 días después, en el septo estrellado,
Su altísima santidad en persona ungió a Aegon con los 7 óleos, lo coronó y lo proclamó como Aegon de la casa Targaryen, el primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. A la primera coronación de Aegon, en la desembarcadura de Aguas Negras, solo habían asistido unos pocos señores, pero varios centenares se congregaron para presenciar esta, y decenas de miles de personas lo proclamaron por las calles de Antigua, mientras él las recorría a lomos de su dragón Valerion. Entre los que asistieron a la segunda coronación de Aegon estaban los maestres y archimaestres de la ciudadela, y quizá sea ese el motivo por el que ésta se emplea como la verdadera coronación de Aegon. Así fue como los 7 reinos de Poniente se unieron en un gran reino, por voluntad de Aegon el Conquistador y sus hermanas, naciendo así la historia de la familia Targaryen. Muchas gracias por escuchar esta primer crónica de la conquista de Aegon Targaryen. No olvides darle like, suscribirte y comentar, eso me ayudará muchísimo y también para mejorar. No olvides suscribirte y estar al pendiente. Muy pronto haremos la segunda parte en donde contaremos todo lo que tiene que ver con la crónica referente a la Danza de los Dragones, mejor conocida como la serie televisiva La Casa del Dragón.